la historia es larga de contar, pero bueno, la cuestión es que Watson y Crick se llevaron todo el mérito. Otro colega de Rosalind Franklin, con que ella se llevaba muy mal y se peleaban siempre, Wilkins fue el tercero de la historia, el tercero en llevarse el premio Nobel. La cristalógrafa de la historia, la gran cristalógrafa de la historia fue Rosalind Franklin. No, en realidad no fue muy reconocida y en realidad le robaron la información de sus estudios. Este podcast cuenta con el respaldo de el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible 2022-2023. Pues bienvenidas, bienvenidos. Este es un episodio más del podcast de ciencia. En esta ocasión tenemos un invitado bastante bueno. Yo creo que a muchos de ustedes les va a gustar tener por aquí a quien les voy a presentar, que es el doctor Diego Lamas. Déjenme solamente comentarles que pues es director del Laboratorio de Cristalografía Aplicada de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín, pero no solamente eso, también es director del Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas. Entiendo que esto es parte del Consejo Nacional de Ciencias Científicas y Técnicas y también de la Universidad Nacional de San Martín. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, Ricardo. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar con ustedes. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Yo creo que bastante bien. Siempre que hay algo cerca de usted, todo sale bien. Entonces, Gracias, Ricardo. que así sea. Pues para empezar, quizás sería bueno que nos platique un poquito, para las personas que no lo conozcan, un poquito de lo que hace, de en dónde se encuentra, qué es lo que hace, digamos, en la ciencia últimamente. Bien, bueno, estoy en San Martín, que es prácticamente pegado a la ciudad de Buenos Aires. Es lo que acá llamamos el Gran Buenos Aires, pero está a pocas cuadras, ¿no? O sea, pocos metros directamente. San Martín está prácticamente pegado. Y ahí la Universidad Nacional de San Martín tiene un campus bastante nuevo, es una universidad joven. Acá en Argentina la universidad más antigua tiene 400 años, la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, para que tengan una idea, la Universidad de Buenos Aires, que posiblemente es la más importante desde el punto de vista de investigación, tiene unos 200 años. Y la de San Martín tiene 30 años, 30 y pocos años. O sea, mucho Joven. más joven. Sí. Pero bueno, es una de las que están así en el Gran Buenos Aires, es una de las más, así, las más pujantes, digamos así, con más fuerza. Han traído mucha gente con ganas de implementar cosas novedosas. Bueno, en nuestro caso, o sea, en mi caso, yo estoy desde más o menos mitad del 2014. O sea, mi carrera científica ya tiene unos 30 años desde que me recibí licenciado. Estoy viejo ya, Ricardo. Tengo 55 años. Me recibí a los 24, casi estaba por cumplir 25 años de licenciado en física. Y ahí al tiempo entré a trabajar en el Instituto de Investigación del Ministerio de Defensa, donde también hay grupos del CONICET, del Consejo Nacional de Ciencia, que usted comentaba, ¿no? Y ahí ingresé en un grupo de sólidos y por suerte tenían un difractómetro que recién habían comprado, un difractómetro de rayos X, y por suerte me encargaron que yo me ocupe. Y bueno, con eso me divertí unos cuantos años, ahí inicié mi carrera, hice mi doctorado, y después armé un grupo lindo de investigación, un grupo bastante bueno. Y en paralelo ahí, al tiempo que terminé mi doctorado, también empezó a consolidarse la Asociación Argentina de Cristalografía. Yo cuando terminé el doctorado, ya era en 1999, y había ingresado a ese instituto en 1993, o sea, hace 30 años exactamente. Ahí por primera vez descubrí la Unión Internacional de Cristalografía. Sabía que existía, pero nunca había ido a ninguna reunión.
Ahí fui a la primera reunión de la Unión Internacional de Cristalografía. Y bueno, en un momento que Argentina llevaba muchos años participando, pero estaba con problemas económicos ya y empezaba a tener dificultades para sostenerse. No hay que hacer grandes cosas, o sea, hay que pagar una membresía. Cada país que se incorpora tiene que pagar una membresía que es del orden de $1.000. O sea, no debería ser complicado para un país. En el caso nuestro es justamente el Consejo Nacional de Ciencia, el CONICET, el que nos representa, pero no haber ninguna asociación argentina de criptografía en ese momento, no existía, no había nadie que se relacione. Entonces yo por un lado fui creciendo en mi carrera científica y por otro lado me fui metiendo en la cristalografía, primero con el difractómetro de rayos X y después cuando conocí a la Unión. En ese momento, una argentina que trabajaba en Brasil, Iris Torriani, que sigue trabajando en Brasil, la profesora Iris Torriani, fue vicepresidente de la Unión Internacional de Cristografía. En ese momento no era nada fácil que una mujer y latinoamericana llegara a este puesto, ¿no? Y bueno, ella fue la que impulsó que en América Latina se impulse más la cristografía. Y en particular nos dijo a algunos colegas, ¿no quieren hacer una asociación argentina de cristografía? Existía un comité nacional de cristografía, que eran algunos cristalógrafos que nos representaban ante la Unión Internacional, pero no había una asociación. Y bueno, ahí en realidad Daniel Vega fue el que lideró ese trabajo y yo fui una especie de secretario de Daniel y los dos juntos empezamos a recorrer Argentina tratando de convencer a todo el mundo que participe. Y bueno, ahí formamos la Asociación Argentina de Cristografía finalmente en el 2004. Y con el tiempo también se formó la Asociación Latinoamericana de Cristografía, la LACA, en el 2013. Así fue un trabajo de muchos años, ¿no? Pero eso, bueno, fue un trabajo lindo, seguir divulgando la cristalografía, tratando de difundirla, tratando de entender yo mismo que yo era un cristalógrafo, por más que físico, que me dedico más bien a ciencias materiales. Y mi investigación fue siempre por el lado de las técnicas de rayos X, más bien estudiando nanomateriales, y más bien lo que se llama cristalografía aplicada, que sería no tanto, o sea, la cristalografía más bien pura se dedica a tratar de entender con técnicas de rayos X cómo se ordenan los átomos en los materiales y trata de estudiar siempre nuevos materiales. La cristalografía aplicada más bien usa los materiales que ya se conocen y trata de, a partir de entender cómo es el ordenamiento de los átomos, tratar de aprovecharlo para entender las propiedades. Entonces, más bien para darle uso a los materiales, no tanto para solamente entender el orden de los átomos, sino más bien para los materiales. Yo más bien siempre me dediqué a eso. Con el tiempo, también en esa época, cuando se fundó la Asociación de Cristografía, ahí fue también un grupo de investigación nuevo en nanomateriales y me volqué, venía trabajando en sensores de gases y ahí me volqué a generación de energía, celdas de combustible. Pero bueno, como verás, siempre aplicado, ¿no? Y ahí empecé a ir al sincrotrón de Brasil, al Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón, que fue otra aventura muy linda, de más o menos 15 años seguidos, ir todos los años, varias veces por año, hacer experimentos. Ahí tuve la suerte de contar con un colega que, bueno, fue un maestro para nosotros, el profesor Aldo Krajewicz, que lamentablemente falleció hace un mes. Y bueno, y con él aprendí muchísimo. Y ahí, bueno, fue un salto importante para mi carrera. Primero, hacer el doctorado con técnicas de rayos X, más bien de laboratorio. Después pegar el salto al sincrotrón a partir de 2003. O sea, el sincrotrón se abrió a los usuarios en 1997, el sincrotrón de Campinas. Fue el primero en América Latina y por un tiempo fue el primero en todo el hemisferio sur, ¿no? Ahora hay en Australia. Eso fue un salto grande para muchos colegas. En mi caso, empecé experimentos en el 2003, otros ya empezaron antes. O sea, hace 20 años de los primeros experimentos. Y bueno, eso fue otra aventura, siempre con rayos X, tratando de entender cómo son los materiales en la escala, ¿no? directamente de los átomos.
eso relacionarlo con las propiedades. Y bueno, llevo unos 20 años trabajando más bien en energía, en materiales para energía, y tratando de abrirme a otros temas, a salud, eh, en lo posible también con el tiempo a alimentos, a cosmética, pero por ahora más que nada el tema nuevo que me quiero meter es salud, nuevo para mí. Y bueno, eso es más o menos el desarrollo. Llegué a la primero, o sea, estuve 17 años trabajando en ese lugar que te decía, en el CITEDEF, se llama hoy en día, Instituto del Ministerio de Defensa. Y después pasé a una universidad nacional en el norte de la Patagonia, en la provincia de Neuquén, en Argentina. Estuve 4 años ahí, desde el 2010 al 2014. Ahí también en el laboratorio de materiales. Y después llegué a la Universidad de San Martín. Casi voy a cumplir unos 9 años en San Martín. Y bueno, ahí propuse hacer un laboratorio justamente de criptografía aplicada. Bueno, llevó varios años poder comprar los equipos, pero bueno, finalmente en el 2019, hace 4 años y un mes, existe el laboratorio de criptografía aplicada ya con equipos, o sea, ya con el equipo funcionando, un difractómetro de rayos X de polvos y un equipo de dispersión de rayos X a bajo ángulo, SAX, es una técnica que permite entender cómo es las formas y los tamaños de las partículas que forman los materiales. O sea, ya no ver los átomos, sino solamente las partículas, no tanta resolución como llegar a ver ya los átomos, es una resolución altísima, ¿no? O sea, esto es ver en menor resolución, ver las formas y los tamaños de las partículas, la distribución de tamaños, la distribución de formas. Se usa mucho en nanotecnología. Y bueno, y ahora en pocos días vamos a poder implementarlo ya para llegar a ultra bajo ángulo, que va a ser el segundo en América Latina en llegar a ultra bajo ángulo. El primero está en San Pablo, este va a ser el segundo. Así que bueno, siempre con rayos X, estudiando materiales. Y bueno, y con lo que decías del instituto nuevo, él tiene 2 años. Ayer se cumplieron, o sea, 2 años que soy director del instituto y el instituto empezó a funcionar. O sea, 4 años desde que se aprobó su creación en la Universidad de San Martín, unos 3 años y algo de que se aprobó en el CONICET, en el Consejo Nacional de Ciencia. Y bueno, 2 años desde que me nombran director y que ahí empieza recién a funcionar porque sin director no existía, no forma de hacer nada. Así que bueno, ayer justo fue mi segundo cumpleaños, digamos, de director. Es el Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas, como bien decía, de CONICET y la Universidad Nacional de San Martín. Así que esa, bueno, la última aventura, ahí el laboratorio de criptografía aplicada se juntó con otros laboratorios, se unió a otros laboratorios de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín, y entre todos armamos son del orden de 10 laboratorios más o menos en total, y entre todos armamos un instituto bastante grande con distintos temas, que bueno, fue reconocido por el CONICET, porque hay muchos investigadores del CONICET, y bueno, ahora, bueno, tratando de que crezca, ¿no? Tratando de que haya trabajos interdisciplinarios, ¿no? Proyectos entre varios laboratorios, que no siga cada uno con lo suyo, sino que se vayan generando temas nuevos. Ese es el principal desafío. Además de todas las cosas administrativas de un instituto nuevo, desde tener una cuenta bancaria, que ya es una aventura de eso solo, bueno, que acá no nos cobren impuestos por ser instituto de investigación, que también es una aventura. Y así cada paso administrativo es toda una historia. Pero bueno, por un lado lo administrativo, por otro lado lo técnico, ¿no? Lo de generar cosas nuevas, y bueno, impulsar que se compre nuevo equipamiento, que poco a poco vaya creciendo. Lentamente se va logrando todo eso. Así que bueno, eso es más o menos todo el recorrido. Perdón que bueno, llevo mucho tiempo hablando de... Está excelente y yo creo que con lo que nos ha platicado hasta ahora,
la gente ya debe tener una idea de lo mucho que está haciendo, qué tan ocupado está. Así que de nuevo, gracias por abrirse este pequeño tiempo, este espacio para compartir con todos, porque pues de verdad que sé que de buena manera sé que pues tiene poco tiempo, está todo el tiempo haciendo algo, ¿no? Sí, no sé, a veces también, o sea, es complicada la agenda a veces y me enredo yo mismo, me olvido de las cosas, estoy viejo, vuelvo a decir, me olvido de las cosas, porque si no posiblemente nos hubiéramos reunido antes, recuerdo. Así que bueno, disculpe. No, no, no. Pero no, para mí estos encuentros son lo más lindo, ¿no? O sea, por suerte, bueno, en el camino de todo este recorrido, con la Asociación Argentina de Cristalografía, pudimos empezar a hacer también divulgación de la ciencia. Me parece que eso es de las cosas más interesantes que hacemos. Y también lo otro muy lindo fue tratar de colaborar con toda la comunidad latinoamericana y bueno, impulsar que todo se una, que no fue una tarea mía, fue una tarea de muchos colegas, pero o sea, yo me considero uno de los que estaba más entusiasmado con eso, junto con otros colegas, obviamente. Y bueno, esa es de las cosas más lindas, ¿no? La divulgación de la cristalografía. En Argentina trabajamos mucho. No sé si todos sus colegas, así, sus seguidores, Ricardo, saben que todos los años las Naciones Unidas declaran años internacionales. Todavía estamos viviendo, por ejemplo, desde mitad del año pasado, todavía estamos en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Es un año bueno, muy impulsado por los físicos, pero bueno, hay muchas otras áreas y bueno, también la cristografía, la Unión Internacional de Cristografía está acompañando. En el caso nuestro de la cristografía, el 2014 fue la Unión Internacional de la Cristografía. Eso lo declara las Naciones Unidas y después es la UNESCO, la que es el brazo de las políticas educativas y de ciencia, ¿no? De las Naciones Unidas, la que trabaja con el organismo que sea. En este caso, por ejemplo, el año de ahora, que son más bien los físicos, es la UPAP, que es la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. En el caso del año de la cristalografía, la Unión Internacional de Cristalografía. Y bueno, de ahí se trabaja en difundir la ciencia a toda la sociedad. O sea, la idea de esos años no es que queden solo en los científicos, ¿no? Al revés. Es que llegue a toda la sociedad, en particular a toda la comunidad educativa, de todos los niveles. Y bueno, ahí arrancamos en el año de la cristografía. Bueno, yo justo era el presidente de la Asociación Argentina de Cristografía, tuve una responsabilidad muy grande, ¿no? De ser el responsable de las actividades en Argentina, de coordinarlas, no de hacerlas todas, obviamente, pero de coordinarlas y tratar de impulsar que todo el mundo que hiciera esas actividades las pudiera desarrollar y de pedirle ayuda a la Unión que nos apoye con esas actividades. Y bueno, por suerte sí, nos dio mucho apoyo. Y ahí lanzamos un concurso nacional de crecimiento de cristales. Nosotros lo orientamos a las escuelas secundarias, pero al mismo tiempo hubo un concurso mundial de crecimiento de cristales para primaria y secundaria. Y bueno, tratamos de ayudar. Nosotros hicimos también acá de cristografía talleres de capacitación a docentes de todos los niveles. Pero bueno, nuestro concurso era más bien era solo para escuelas secundarias. Pero las capacitaciones para todo nivel. Y ahí recorrimos todas las provincias. Acá en Argentina estaba el Distrito Federal, sería la capital, la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito autónomo. Pero bueno, también hay 23 provincias, ¿no? De esas 23 provincias las recorrimos con la cristografía, fuimos a todas las provincias. Argentina, bueno, como México, un país muy extenso, muy largo y bastante difícil recorrerlo. Pero lo recorrimos todo, fuimos a todas las provincias dando capacitaciones. Y bueno, ese año la verdad fue muy divertido, muy lindo compartir ese año internacional. Y bueno, después compartimos, todos los años continuamos con el concurso de crecimiento de cristales y con estas capacitaciones. En pandemia seguimos haciéndolo.
Yo fui el coordinador hasta el 2019 y bueno, en el 2019 también comenzó otro colega, Sebastián Klick, en coordinación, y él es ahora el presidente de la Asociación Argentina de Criptografía y el coordinador de estas actividades. Y bueno, yo ayudo, yo colaboro, pero bueno, estamos con otros colegas de la Asociación Argentina de Criptografía, continuamos con eso, ya estamos el 10º año del concurso. Wow. Entonces estamos muy entusiasmados porque seguimos siempre con la actividad. Y bueno, en pandemia se suspendió el concurso mundial, nuestro concurso nacional lo continuó. El concurso mundial se suspendió, pero este año volvió, así que aprovecho ahí con sus seguidores a difundir el concurso mundial de crecimiento de cristales otra vez, que también es una oportunidad muy linda para que todos los escuela primaria y secundaria trabaje en crecimiento de cristales, que son actividades muy lindas, ¿no? Que uno puede hacer con las cosas que uno incluso tiene en su casa, pero bueno, la idea de esto es más bien hacerlo en la escuela, ¿no? O sea, hacerlo con los docentes que supervisen. Ahí en el concurso mundial no hay límites en sustancias, puede ser cualquier sustancia. Generalmente lo piensan más bien para crecer lo que se llama monocristales en cristografía, que sería, acá tengo algunos para mostrarles. Por ejemplo, este es un monocristal de sulfato de cobre. No es súper grande, pero es bastante perfecto. Estos son cristales que me regalaron chicos de escuela. Wow. Fueron haciendo, yo no los hice. Yo cada vez pongo a hacer algo y no me sale tan lindo como. Acá hay otro, por ejemplo, más grande que me regalaron también. Posiblemente no es tan perfecto como el otro, pero también es muy lindo. Y bueno, acá ven las características de los cristales, ¿no? Geometrías bien definidas, caras lisas, ángulos bien marcados, geometrías bien perfectas. Y eso tiene que ver con el ordenamiento de los átomos en su interior. Este sulfato de cobre es una sustancia que se usa, es lo que le da ese color azul a las piletas de natación. Se usa para evitar que se formen hongos en las piletas. Yeah. Y bueno, acá en muchos lugares lo venden, incluso en las ferreterías, es fácil conseguirlo, no es muy caro. Pero también uno puede hacer cristales de azúcar, así como uno tiene el paquete de azúcar y no se da cuenta que son cristalitos, uno puede hacer crecer cristales, eso es como un lingote de azúcar. Wow. Que todo el mundo sabe, pero uno puede hacer cristales de casi cualquier cosa. Sí. O sea, uno en el cloruro de sodio, por ejemplo, la sal común de mesa también tiene átomos ordenados, ¿no? Tiene sodio y cloro ordenados, y esos son cristalitos, y si uno quiere lo puede tratar de crecer más grandes. En el caso del azúcar son moléculas, en este caso de cosas orgánicas, ¿no? Sacarosas sería, ¿no? La molécula. Y que si uno logra que se ordene, forma cristales. Y si uno logra que se ordene a dimensiones grandes, logra con una piedra preciosa, ¿no? Un botito. Sí. Y esto es lo que llamamos monocristal, que es lo que les decía, se usa mucho en la cristalografía pura, ¿no? O sea, con rayos X se puede estudiar cómo están ordenados los átomos en los materiales. En el caso de cosas orgánicas, por ejemplo, se puede lograr cristales de macromoléculas, incluso de proteínas. Y ahí no importa mucho cómo es el cristal, lo que importa más bien es cómo es la molécula, ¿no? O sea, a los cristalógrafos de macromoléculas les importa cómo es la molécula. A los que trabajamos en ciencia de materiales, como usted, Ricardo, como yo, nos importa cómo es el material que se va a utilizar. En el caso de los que estudian esto para cuestiones biológicas, en realidad no van a usar el material. En el cuerpo humano, esa molécula está en solución. Eso lo que importa es cómo es la molécula, y no cómo es la molécula sólida en un cristal. Porque en el cuerpo humano esa molécula seguramente va a estar mucho más blanda, digamos así, entonces con otra conformación. Pero la información que uno saca de cómo es la molécula en un cristal, átomo por átomo, cómo es la molécula en un cristal, es muy valiosa para poder entender cómo va a ser en solución. Entonces, hoy en día hay gente que hace cristales de proteínas, de la misma forma que uno logra cristales de azúcar, puede lograr cristales de cualquier cosa. Incluso hay cristales de ribosomas, que son cosas todavía más grandes. Y en general ahí los estudios son con monocristales, con rayos X, tratando de entender cómo se ordenan los átomos en ese material, en esta macromolécula.
Y en el caso de lo que estudiamos más bien pequeñas moléculas, también se puede estudiar con monocristales. Pero en mi caso, más bien lo que estudio son policristales, son cerámicos, metales. Policristales es parecido, por ejemplo, esto es un policristal. O sea, este es un policristal de azúcar también, con cristales grandotes. Ujú. En un cerámico uno tiene cristales mucho más chicos. Esto es, de nuevo, son cosas que hacen los chicos y me las regalan. Wow. Yo colecciono estas cosas. O por ejemplo, este es un palito con cristales de azúcar que tiene color porque le pusieron colorante. En casa tengo de todo para jugar, por ejemplo, este es un colorante de torta. Entonces, estos palitos son de esos palitos que se usan para poner la carne. Sí. No sé si allá en México deben usar también, ¿no? Sí, sí, algo similar. Acá, bueno, yo me compro esas cosas porque tengo en casa para jugar un montón de palitos. Y bueno, con cosas que uno puede tener en la casa puede poner a jugar estas cosas. Esas en lo que en química se llama soluciones sobresaturadas. Uno haciendo soluciones sobresaturadas de azúcar puede lograr después formar cristales. Y si uno quiere que se formen sobre un palito, que uno dice, ¿cómo hacer para que se formen sobre un palito y que se formen desde acá para abajo y de acá no? En realidad es fácil, le cuento el truco, es pegarle al palito cristalitos de azúcar como vienen de un paquete de azúcar y ponerlo en una solución, pero tiene que ser sobresaturada, ¿no? Tienen que buscar ahí en química que es una solución sobresaturada. Solución de azúcar disuelta en agua es una solución de azúcar en agua, pero tiene que estar sobresaturada, que eso tiene que buscar un poquito cómo se hace, porque si no, uno pone granitos de azúcar y cuando lo pone en agua se disuelve. Sí. Está sobresaturada, no se disuelve y al contrario, poco a poco se van depositando sobre esos cristalitos de azúcar, se dicen que son cristales semilla, o sea, son como atractores, las moléculas de azúcar se van a ir depositando preferentemente sobre esos cristalitos y sobre el resto no. Y ahí poco a poco van a ir creciendo. Entonces son como cristales bebé que uno va a ir engordando después con el tiempo. Entonces, bueno, ahí terminan creciendo muchos cristalitos. Si uno quiere que tengan color, le agrega a la solución de azúcar estos colorantes de torta y le da color. Acá este es azul, tengo otro acá rojo, y con esto uno puede jugar. Y bueno, se puede pasar el día jugando, pero bueno, para trabajar tanto que trabajar, ¿no? Pero bueno, estas son cosas lindas y bueno, estas cosas que han hecho los chicos y bueno, me van regalando. Después hay otros chicos que han... No, esto lo hizo una colega, que para mostrar a los chicos cómo hacer cristales hizo sobre cáscara de huevo, sulfato de cobre, y es parecido a la forma que tienen las geodas, ¿bien? Sí. Ahora en México tienen, ¿no? Sí. Acá en el norte de Argentina también hay muchos, acá en Buenos Aires no, pero en el norte de Argentina hay muchos también, imitando unas geodas, esto es una sobre cáscara de huevo. Una colega, Marina, creció estas cosas de sulfato de cobre y bueno, esto es imitando una geoda, ¿no? Acá tengo una geoda en casa que es un poco más imponente, que me traje del norte de Argentina, que es más imponente, ¿no? Tiene unos cristales gigantescos. Sí. Pero bueno, uno puede hacer imitaciones de estas cosas en casa, tal vez es difícil que salgan así de grandes, pero bueno, son cosas. No sé, tampoco pretendemos compararnos con la naturaleza, sí, que tuvo muchos miles o millones de años para hacer estas cosas. Nosotros lo hacemos en unos días. A veces, bueno, uno puede estar algunas semanas para que crezcan más grandes, un mes, 2 meses, pero nunca tenemos el tiempo que tiene la naturaleza, ¿no? Y bueno, seguramente la naturaleza nos va a ganar en perfección, en tamaño, en belleza. Pero bueno, también son lindos los cristales que hacen los chicos. Yo estoy muy contento. Sí. Y bueno, siempre lo lindo de estas cosas, ¿no? Sorprende, ¿no? Las caras bien lisas, las geometrías tan perfectas, ¿no? Increíble que lo que hace la naturaleza ordenando átomos. Sí, es la maestra, ¿no? Es increíble, ¿no? Pues justo pensando en cómo de alguna manera la cristalografía hoy en día por ejemplo, en el caso de la cristalografía aplicada nos ayuda con ciertos problemas cotidianos.
Entiendo que también hace unos días se cumplió el aniversario del descubrimiento del ADN. Es correcto, ¿no? Hace un par de semanas, me parece, algo así. Sí, fue. Ahí, o sea, se descubrió, se entendió cómo es la estructura del ADN. Y bueno, se puso el día del ADN internacional, es el 25 de abril, hace un mes. Porque ese día se publicaron en la revista Nature, en realidad 3 artículos. El más famoso, el que todo el mundo conoce, es uno de Watson y Crick, que dice que el ADN tiene una forma de doble hélice, y esa doble hélice, bueno, se desenrolla y se transmite la información genética. Entonces, cuando se entendió cómo la estructura del ADN, o sea, como usted dice, Ricardo, esto es cristalografía aplicada, cuando se entendió la estructura, inmediatamente se entendió cómo se transmite la información. La información genética, ¿no? Y bueno, ahí fue una de las grandes historias de la cristalografía, porque bueno, para resolver esa estructura se aplicó cristalografía de rayos X. No es que se lograron cristales de ADN, pero algo parecido, unas fibras de ADN, y con la técnica por excelencia de la cristalografía, la difracción de rayos X, se pudo entender cómo es esa estructura. Una historia que así contada suena muy linda, pero en realidad tiene un trasfondo bastante complicado, porque la cristalógrafa de la historia, la gran cristalógrafa de la historia fue Rosalind Franklin. En realidad no fue muy reconocida y en realidad le robaron la información de sus estudios. Perdón que diga robaron, una frase muy fuerte, que esté acusando a colegas, ¿no?, de la ciencia, pero ellos mismos, en realidad Watson mismo, James Watson escribió un libro que se llama La doble hélice, donde él cuenta toda la historia y ahí él dice las cosas que hizo para resolver la estructura. También ahí están bien contados sus aportes, no digo que él no aportó nada, pero gran parte del trabajo se debió a patrones de difracción, y no solo a los patrones, sino al estudio cristalográfico de esos patrones que logró Rosalind Franklin, una gran cristalógrafa británica. Pero lamentablemente ella falleció muy joven. Cuando se entregó el premio Nobel, lo recibieron Watson y Crick y otro colega, Rosalind Franklin Wilkins, y ni la nombraron a ella y todos los aportes que ella había hecho. Tampoco se sabía muy bien en el momento que le dieron el premio Nobel. O sea, los artículos salieron en 1953 y en ese momento ella tenía 32 años, está por cumplir 33 años. El artículo más famoso es de Watson y Crick, donde ellos dicen cómo es la estructura, dicen que llegaron a eso por argumentos biológicos y químicos, pero en realidad habían llegado viendo los patrones de difracción. Y con eso pudieron deducir cómo era la estructura, pero ellos solamente ponen un agradecimiento, dice, esto está en parte inspirado por resultados experimentales todavía no publicados de los colegas Wilkins y Franklin, pero nos dicen, vimos los patrones de difracción, vimos los avances. Y salieron en el mismo número de Nature 2 artículos más, uno de Wilkins y el otro de Rosalind Franklin, donde está una foto muy famosa, que en realidad es un patrón de difracción, se lo suele llamar fotografía 51, porque era el patrón de difracción número 51, de Rosalind Franklin y un alumno de doctorado de ella que se llamó Raymond Gosling, que también es el menos conocido de la historia y fue el que verdaderamente tomó ese patrón de difracción tan famoso. Pero bueno, con gran trabajo de su orientadora, ¿no?, su directora Rosalind Franklin. Y bueno, y ella estaba avanzando muchísimo en la resolución de la estructura. La historia es larga de contar, pero bueno, la cuestión es que Watson y Crick se llevaron todo el mérito. Otro colega de Rosalind Franklin, con que ella se llevaba muy mal y se peleaban siempre, Wilkins, fue el tercero de la historia, el tercero en llevarse el premio Nobel.
Pero ella falleció, el premio Nobel se dio en 1962, el descubrimiento, o sea, la presentación de los artículos en 1953. El premio Nobel en 1962, pero ella falleció antes, muy joven, en 1958. Tenía 37 años cuando falleció. Y bueno, la historia es triste porque, bueno, por un lado les robaron mucha información y se supo después, porque el libro donde él confiesa todo, él habiendo ganado el premio Nobel en 1968. Y bueno, el libro causó mucha indignación porque bueno, por todo el libro hay mucho maltrato a ella, especialmente de su colega Wilkins, y también de la forma en que él se refiere a Rosalind Franklin. Dice Rosy esto, Rosy aquello, Rosy lo otro, pero además todo el tiempo dice como que ella no creía que era una doble hélice. Y hoy en día se sabe bien que ella sabía perfectamente que era una doble hélice y bueno, está todo muy bien explicado por colegas de ella, que cuando sale el libro, colegas que trabajaron con ella se encargaron bien de aclarar lo que ella había avanzado y los artículos que ella publicó. Además de ese artículo en Nature, tiene 4 artículos más. Otro en Nature y otros 3 en Acta Cristalográfica, una revista de la Unión Internacional de Cristalografía, bien cristalográfico, contando toda la estructura, mostrando todo lo que ella logró. Y fue realmente notable su trabajo. O sea, da para hablar mucho, Ricardo, no me quiero extender porque yo me entusiasmo mucho con ella. Pero posiblemente lo más notable es que después de todo esto, y bueno, dejemos de lado la indignación que causó y todo eso. Otra cosa muy importante es que ella se puso a trabajar en cristalografía de virus. Y se puso a analizar con técnicas de rayos X cómo son los virus. Empezó con virus muy sencillos que son importantes en agricultura. Virus, por ejemplo, hay uno muy importante que se llama virus de mosaico del tabaco y otros virus, varios relacionados con plantas y con cuestiones así del mundo vegetal en agricultura. En ese tema le ganó Watson y Crick. También ahí Watson había hecho un análisis, se había dado cuenta que había una estructura tipo hélice también en ese virus, pero la que terminó viendo cómo era todo el virus fue ella, Rosalind Franklin. Y se puso a trabajar el virus de la polio, de la poliomielitis. Y estuvo trabajando hasta el último día. Falleció todavía trabajando en ese tema. Un colaborador de ella, Aaron Klug, siguió trabajando en este tema con otros colegas y un año después lograron terminar cómo era la estructura del virus de la polio. Y en el artículo dicen, este trabajo se inició con Rosalind Franklin y dedicamos este artículo a Rosalind Franklin, que fue nuestra mentora, la que nos enseñó los métodos de la cristalografía, ya aplicado a moléculas más complejas. En esta época que estamos hablando, o sea, ese artículo se fue publicado en 1959. Aaron Klug fue un gran colaborador. De hecho, después él gana el premio Nobel por ser de los pioneros en resolver estructura de virus. Si Rosalind Franklin no hubiera fallecido tan joven, hubiera merecido, no sé si hubiera ganado 2, pero hubiera merecido 2 premios Nobel. Uno por el ADN y el otro por cristografía de virus. Pero en toda esa época todavía no había sincrotrones, ¿no? Hoy en día hay fuentes de rayos X mucho más intensas, mucho más avanzadas que los tubos de rayos X comunes de laboratorio, que son lo que se llaman fuentes de luz sincrotrón o fuentes de radiación sincrotrón. Que bueno, es difícil explicarlo, pero bueno, en Brasil, como les comentaba, desde 1997 está la primera fuente de luz sincrotrón y ahora ya está operando otra fuente mucho más avanzada, lo que se llama la fuente Sirius, en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón, en Campinas, en el estado de San Pablo, en Brasil. Y a nivel mundial, los sincrotrones aparecen en los años 70. O sea, todo esto era con tubos de rayos X. Lo más avanzado que había, los tubos de ánodo rotatorio se llama, que son los tubos más potentes que había. Pero bueno,
esto ya es muchísimo más potente, ¿no? Lo que hay ahora. Y la cristalografía de macromoléculas, por ejemplo, la cristalografía de virus, avanzó muchísimo con los sincrotrones. De hecho, cuando aparece el coronavirus, en el año 2020 se aplican las mismas técnicas que desarrolló Rosalind Franklin, pero bueno, ahora con fuentes mucho más potentes a virus más complejos. Pero básicamente la misma estrategia, ¿no? Tener moléculas muy, muy, muy complejas, tratar de que se ordenen, que formen cristales y con la difracción de rayos X tratar de entender cómo es esa molécula. Y bueno, a partir de ahí entender cómo se va a comportar y bueno, en el caso de los virus, vivirlo, ¿no? Que fue lo más importante que se empezó a hacer ahí en el 2020 para tratar de inhibir al coronavirus, bueno, aplicando técnicas de rayos X. De los grandes aportes que tiene la cristografía de la humanidad va en el campo de la salud y una pionera en cristografía de virus por Rosalind Franklin, además de lo que hizo el ADN. Me parece como demasiado el campo de aplicación de la cristalografía y todos los aportes que han hecho a la humanidad, ¿no? El último más claro, pues el que tiene que ver con el coronavirus y el desarrollo de las vacunas y todo esto, que permitió que hoy en día estemos pues ya aquí sin cubrebocas, ¿no? También un poquito más libres. Y de hecho una pregunta que tenía yo contemplada es en relación a eso. Si la cristalografía nos ha dado tanto durante muchos años, yo quiero creer que nos va a seguir dando mucho. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los nuevos retos a los que nos enfrentamos o a los que se enfrenta la cristalografía? ¿Cuáles son las cosas que aún faltan por resolver? Bueno, hay muchos, ¿no? Pero una es en cuestiones de salud. O sea, ahí, por un lado están estas cuestiones, ¿no? Lo que estábamos hablando de cristografía en virus, pero en fármacos en general, en cualquier medicamento que uno toma, la gran mayoría de los compuestos que son activos desde el punto de vista farmacológico tienen un problema que desde el punto de vista cristográfico es muy interesante, que es que muchos compuestos se pueden ordenar de distintas formas. O sea, la misma molécula puede ordenarse de distintas maneras. Y según cómo se ordena, puede tener propiedades muy distintas. En el caso de los compuestos de interés farmacológico, el tema sería lo que se llama la biodisponibilidad, que bueno, para mí que soy físico lo reduzco a básicamente cuánto va a asimilar nuestro cuerpo cuando tomemos el medicamento. Tiene mucho que ver con la solubilidad, ¿no? Los test más importantes que se hacen es en cuanto a la solubilidad. Las distintas formas cristalinas, las distintas formas de ordenarse, tienen distinta solubilidad. Y hay veces que hay diferencias muy, muy grandes en la solubilidad. Y hay veces que la forma más adecuada para que uno lo tome puede pasar que no sea la más estable, y hay veces que ni siquiera se sabe que no es la más estable, y con el tiempo el medicamento va cambiando de forma cristalina y puede pasar que la diferencia entre que nos curemos o no nos curemos. O que incluso nos intoxiquemos, porque podría pasar que otra forma cristalina tenga muchísima más solubilidad y de repente nos intoxiquemos, que eso ha pasado en algunos casos. Entonces, bueno, hubo hace más o menos también unos 30 años un caso bastante famoso de un medicamento justamente para el HIV, ¿no? Para el SIDA, que justo tenía un problema de polimorfismo que no se había encontrado y bueno, los laboratorios que fabricaban ese medicamento tuvieron que sacar del mercado, resolver el problema de polimorfismo. Polimorfismo viene de muchas formas, ¿no? Poli significa muchas formas cristalinas, muchas formas de ordenarse. ¿Y eso cómo se estudia? Con difracción de rayos X. Con difracción de rayos X, incluso de policristal, la que hay en la mayoría de los laboratorios de ciencia de materiales, esa misma técnica permite distinguir los distintos polimorfos. Y entonces eso se empezó a aplicar cada vez más en la industria farmacéutica. Todavía no está tan extendido como debería. Es súper importante, ¿no? Es la diferencia en que funcione o no funcione un medicamento.
Y eso a lo largo, en el procesamiento del medicamento también podría haber cambios, ¿no? Entonces es muy importante seguir. Entonces, bueno, eso es, ahí en cuestiones de salud es fundamental. Este tema de polimorfismo yo creo que es uno de los temas más importantes que todavía no está tan explotado en muchas industrias. Por ejemplo, en la industria de alimentos, también ahí se ha encontrado que hay en sistemas grasos, por ejemplo, donde también se da ese problema. Y, por ejemplo, en la industria, para poner un ejemplo divertido, más no tan dramático, medicamentos, en el caso del chocolate, ahí hay un problema en la manteca de cacao. Y, nuevo, según cómo se ordena, tiene distintas propiedades. Ahí, en el caso de la manteca de cacao, lo que uno quiere es, por un lado, que sea agradable a la vista, y por otro lado, que cuando uno se lo lleva a la boca, uno no se rompa los dientes, ¿no? O sea, se ablande a la temperatura del cuerpo humano, se funda, ¿no? El chocolate se funde a la temperatura del cuerpo humano. Si uno se lo lleva en la boca y lo deja un ratito en la boca, enseguida se ablanda. Si es un buen chocolate. Vieron que a veces aparece unas manchitas blancas en el chocolate. Digo, vieron así porque estoy pensando que están sus seguidores, Ricardo. Sí, está bien. Y esas manchitas blancas, no sé, yo hace muchos años pensaba, esto debe ser hongo. Perdón que diga esta brutalidad, ¿no? Pero yo pensaba, esta porquería se llenó de hongo. Y no, en realidad es una cuestión de polimorfismo en manteca de cacao. Resulta que la forma más estable de la manteca de cacao no es la que se usa en el chocolate. Los chocolateros saben cómo hacer el chocolate y que se estabilice la forma más adecuada, que bueno, esta que es agradable a la vista, que es agradable al paladar. O sea, ahí se habla de, o sea, no sé si me va a salir la palabra, Ricardo, disculpe, pero la palabra es palatibilidad, que es algo así como adecuado para el paladar. Sí. Y bueno, la forma más estable, justo es súper dura, es horrible al paladar. O sea, si uno se lo lleva a la boca, más bien le va a pinchar. Si tiene puntitos, le va a pinchar. Y si fuera muy grande, uno se rompería la boca. Y bueno, cuando se forman esas manchitas blancas es porque se fue yendo a esa forma más estable. Ahí si uno lo almacena bien al chocolate, o sea, si está bien, o sea, vieron que siempre está cubierto con algo, con un envase, ¿no? Que más bien oscuro. Uno no lo deja en cualquier lado el chocolate en principio, pero si no, con el tiempo le aparecen esas manchitas. Entonces, si les pasa alguna vez eso, acuérdense de esta charla y no digan, esta porquería se llenó de hongos, digan, tengo un problema de polimorfismo, manteca de cacao en mi chocolate. Y como eso, o sea, por ejemplo, los mismos sistemas grasos se usan, por ejemplo, en cosmética y bueno, para otros alimentos. Y lo mismo, hay problemas de polimorfismo en ciencias materiales, por ejemplo, para energía. O sea, ¿cuáles son los grandes problemas de la humanidad? Por ejemplo, energías limpias. Y desarrollar nuevos materiales va de la mano nuevo de la cristalografía. 2019, si no me equivoco, 2019, John Goodenough gana un premio Nobel relacionado con materiales, por ejemplo, para baterías de litio y en general para energía. Fue uno de los grandes genios, en realidad, de todo lo que uno se le ocurra relacionado con electroquímica y, bueno, en general también con física, química, de materiales y materiales para energía y para dispositivos magnéticos también, este señor. Pero más que nada el premio Nobel está relacionado con energías limpias, digamos. Y bueno, ahí la cristalografía está jugando y va a seguir jugando un rol muy importante. Yo espero que en los que son los grandes problemas de la humanidad, que uno va por el lado, para mí, de las energías. El otro, la salud. O
sea, todo el tiempo tenemos nuevos desafíos y la cristalografía, por suerte, se va poniendo siempre a la altura. El otro me parece que tiene que ver con los alimentos, con enfrentar el problema de la pobreza y tener alimentos más económicos, viviendas más económicas, y bueno, y reducir las pobrezas. Yo creo que ahí, o sea, nuevos materiales para alimentos y para construcción. Yo espero que la cristalografía también juegue un rol. Y bueno, que se vaya poniendo a la altura de los grandes desafíos de la humanidad. En general van de la mano de nuevos materiales y bueno, o más económicos o con mejores propiedades o con nuevas propiedades, y ahí siempre la cristalografía juega un rol importante. Y este tema que hablábamos de polimorfismo casi siempre juega un rol muy importante en tener nuevos y mejores materiales. Y desde el punto de vista de las industrias, mejores productos, ¿no? Más económicos y de mejores propiedades, que duren más tiempo. Porque bueno, otro de los problemas que tenemos es que muchas cosas duran poco, hay que tirarlo y después hay que andar reciclando eso. Es todo un problema, o ver qué se hace con los residuos, ¿no? Son otro de los problemas que la humanidad suele enfrentar. Entonces, bueno, yo creo que en todas esas cosas la ciencia de materiales va de la mano de la criptografía. Pues creo que se viene bastante trabajo aún, no es como que ya esté resuelto todo y al contrario, ¿no? Pareciera que pensando en un poco las soluciones que se proponen, ahorita que mencionaba lo de, por ejemplo, el reciclaje de plásticos, tengo entendido que incluso se sabe hoy en día que por algunas técnicas de reciclado de plástico se están produciendo microplásticos que también están provocando alguna especie de problema, ¿no? Entonces, es hacer lo mejor que se puede y siempre tratando de ir un pasito más adelante, ¿no? Para, Sí. para ir cerrando un poco con esto, eh, quisiera que pudiera mandarle un mensaje a todos aquellos que nos estén escuchando. Yo creo que habrá personas interesadas en la cristalografía después de esta plática. Entonces me gustaría por ahí un doble mensaje. Uno, pues decirle a todos aquellos que pudieran estar interesados en convertirse en los futuros cristalógrafos o las futuras cristalógrafas, ¿qué, qué requerirían? Porque pues entiendo que la formación que usted tuvo y que muchos de los grandes cristalógrafos han tenido puede que sea un poco diferente a la que hoy en día pudieran ofrecerle la educación, ¿no? Las grandes universidades. Por un lado, ¿qué se necesita para ser un cristalógrafo? Y por otro, pues dejarles un mensaje en relación a por qué vale la pena meterse a la cristalografía. Y a ver, o sea, ¿qué se necesita? Bueno, justamente es un tema interesante porque en realidad, o sea, bueno, como estábamos charlando, es un mundo súper interdisciplinario, que posiblemente es lo lindo. Y es curioso que todo tiene algo en común, que es el orden de los átomos, el orden de las moléculas en los materiales y las técnicas de rayos X. Hoy en día también hay microscopías electrónicas muy avanzadas que también están haciendo un aporte fundamental. Pero es curioso que con las mismas técnicas uno abarque desde problemas de virus hasta energía, alimentos, lo que sea, ¿no? O sea, cosas muy variadas. No hay carreras de cristalografía, hasta donde yo sé, en ninguna parte en el mundo. O sea, que nadie se recibe de cristalógrafo, lo cual es un problema, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros quisimos hacer la Asociación Argentina de Cristografía, o cuando quisimos hacer la latinoamericana, posiblemente en México pasó lo mismo con la Sociedad Mexicana de Cristalografía, es difícil formarla porque no hay nadie que diga yo soy cristalógrafo porque me recibí de cristalógrafo. Sí. Entonces hay físicos, hay químicos. Entonces, ¿quiénes son los que se sienten cristalógrafos? Pero ninguno es de carrera cristalógrafo. Entonces, serían los que aplican las técnicas de la cristografía en sus investigaciones, los que nos decimos a nosotros mismos cristalógrafos sin tener ningún título que nos avale. Y en ese sentido, lo lindo es que puede venir de cualquier campo, ¿no? O sea, porque
Yo diría, a mí me da la impresión que los químicos son los que tienen más ventaja porque ven física, ven química, ven un poco de biología. Me parece que tienen más ventaja, pero los físicos tienen la suerte de que las técnicas de rayos X son prácticamente físicas, pues difracción, es óptica, pero de rayos X. Y bueno, muchas de las herramientas que se usan, matemáticas, los físicos las conocen bien, pues son cuestiones que se usan en muchos campos de la física y de la ciencia y la tecnología, transformadas de Fourier, cosas así. Pero o sea, hay muchísimas cosas, por ejemplo, por el lado de macromoléculas, de lo que hablábamos, de medicina, de virus, que un físico no ve absolutamente nada. Entonces, ahí hay físicos que van estudiando y que son brillantes y que están a la altura de eso. Pero bueno, a todos los demás nos cuesta muchísimo eso. Yo realmente no sé nada de biología. Entonces ahí, por ejemplo, los biólogos, los biotecnólogos tienen muchísimo campo y pueden hacer un montón. Van a tener que aprender la parte de la física y algunas cuestiones, pero ellos lo que saben van a poder aportar muchísimo. Y después todo esto también nace de la mano de estas cosas que estábamos viendo, ¿no? De los minerales. Entonces cualquier geólogo o, no sé, técnico de la mineralogía, o licenciado en tecnología minera, también, yo diría más bien los geólogos están súper relacionados con esto. Después yo, o sea, por lo que creo es que es algo muy amplio. En energía suelen trabajar, y en temas relacionados con catálisis, por ejemplo, hay muchos que son ingenieros químicos, ingenieros en energía, ingenieros en alimentos también pueden estar involucrados, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos por el lado de los materiales. Así yo creo que es súper amplio y más bien tiene que ver con lo que a uno le gusta, ¿no? O sea, en el fondo hay que saber un poco de física, un poco de química y después, según el campo de la aplicación, un poco de geología o un poco de biología. Un poco o mucho, no sé, depende de lo que uno haga. Pero bueno, yo creo que casi cualquier área puede ir para el lado de la criptografía. Yo no sé si convencer a la gente de que haga criptografía, o sea, con respecto a tu segunda pregunta. O sea, ¿por qué criptografía? O sea, a muchos nos fascina, nos sorprende y nos fascina cómo se ordenan los átomos en los materiales. Y que las moléculas también se puedan ordenar y hacer cristales así de azúcar, por ejemplo. A mí me sorprende. O sea, posiblemente a un químico no lo sorprenda tanto porque está familiarizado con las fuerzas, las uniones químicas, los enlaces que hacen que esta se forme así. A mí igual me sorprende que tenga esta forma. Pero bueno, en el fondo lo que da esta forma, o lo que veíamos antes, el fosfato de cobre, lo que da esta forma es el orden. A mí el orden me sorprende y la forma para estudiarlo es con las técnicas de la criptografía, con rayos X, o con electrones, o con neutrones también, que son cosas más raras. Pero bueno, a mí no sé por qué me gustan mucho los rayos X. Son ondas, la luz, ¿no? O sea, me gustan las ondas, posiblemente por ser físico, no sé. Me gustan las ondas electromagnéticas, me gustan los experimentos con rayos X. Me gusta que con cosas en mi laboratorio pueda entender cómo se ordenan los átomos en los materiales y para otras cosas más complejas me sorprende que existan los sincrotrones. O sea, los sincrotrones son aceleradores donde los electrones van prácticamente a la velocidad de la luz. Y eso, bueno, los físicos posiblemente nunca ni se imaginaban eso. Los físicos más o menos eso. Pero bueno, por cuestiones del electromagnetismo, eso emite radiación de cualquier longitud de onda y en criptografía nos dedicamos a los rayos X duros y a los rayos X blandos. Con eso, bueno, experimentos y con eso podemos estudiar de todo. Con rayos X también se pueden hacer cosas más bien químicas, espectroscopía. La criptografía no se basa en espectroscopía. La difracción de rayos X es aún en energía. Lo que se llama en química espectroscopía son variando la energía.
Y bueno, con eso uno puede entender cómo se ordena, perdón, cuál es la composición que tienen los átomos, o sea, la composición que tienen los materiales. Y bueno, eso es una cosa interesante de la química, que bueno, se puede hacer con técnicas de rayos X también. Pues, pues gracias doctor por habernos compartido este tiempo tan ameno, con tanta información. Yo creo que para esta altura, quienes nos acompañen por aquí, pudieran llegar a estar interesados en contactarle, ya sea para la escuela de crecimiento de cristales, para algún tipo de colaboración o incluso pues para saludarle, ¿no? ¿Dónde podríamos encontrarlo? ¿Dónde le podríamos contactar? Bueno, mi email en la Universidad de San Martín es delamas@unsam.edu.ar. Perdón que estoy al mismo tiempo viendo si enchufa mejor la computadora. Ok. Está por apagar, ahí Sí. estamos. Sobrevivió. delamas@unsam.edu.ar. Me pueden mandar mail. Y bueno, si quieren escribir al laboratorio de cristografía, es laboratorio de cristografía aplicada, es LCA, las iniciales del laboratorio, @unsam.edu.ar. Y el Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas, la sigla es ITECA, y el mail es iteca@unsam.edu.ar. Esos serían todos los mails y escribirnos, bueno, sería una alegría. Yo creo que así va a ser. De todos modos, por ahí les vamos a dejar en algún lugar desde la descripción los contactos para que no haya ningún problema. Y seguramente a lo largo de este video las personas ya habrán tenido la oportunidad de ver algunas imágenes pues de la escuela de crecimiento, de cristales y pues muchas cosas que seguramente les interesarán. Así que pues ahí esperemos que le puedan contactar. De nuevo, le agradezco enormemente, doctor, por este tiempo, por compartirnos y esperemos que pronto volvamos a escuchar de usted. Muchas gracias, Ricardo. Para mí una alegría. Y bueno, ahí espero que en México también siga el entusiasmo con la cristografía. Hay una sociedad de cristografía muy fuerte, también de las más fuertes de América Latina, también con mucha actividad. Y también hay un impulso grande por generar el sincrotrón mexicano, que sería muy importante para América Latina, o sea que no solo Brasil tenga un sincrotrón, si México lo consigue, que bueno, que está dedicando mucho esfuerzo a eso, sería también muy importante. Así que ahí también, si muchos de sus seguidores se interesan por los rayos X y por la luz de sincrotrón, también sería muy valioso para toda la región. Sí, yo creo que si eso se hace, esperemos que así sea, pues yo espero verle por acá, que pues nos visite por acá y ya teniendo ahí el sincrotrón, pues haciendo bastante con eso, ¿no? Sí, seguro, igual cuando se dé la oportunidad, yo, o sea, por mí iría a México seguido si no fuera por las cuestiones económicas y la distancia, ¿no? La Sí. distancia es grande y la cuestión económica nos complica, pero yo encantado. Fui a alguna reunión de la Asociación de la Sociedad Mexicana de Cristografía y de la Asociación Latinoamericana de Cristografía en México, y después no pude volver, pero me encantaría. Así que bueno, ya no, seguramente nos veremos, y cuando quieran, ustedes también ya saben, acá en Argentina son bienvenidos a visitar el laboratorio, el instituto, y bueno, y hay varios laboratorios de cristografía en Argentina que seguramente estarían encantados de recibir. Pues gracias de nuevo. Pues solo para cerrar, esto fue todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron hasta este momento. Nos vemos en la próxima.